Buenos días, estamos con el ingeniero Alexis Correa. Tenemos algunas preguntas. Por lo menos nos podría decir cómo se realiza el seguimiento en tiempo real de los trenes y la gestión de tráfico y flujo desde aquí el cuarto de control. Sí, claro. Bueno, la gestión como tal de movimiento de trenes, regulación de trenes, es totalmente en tiempo real. Podemos verlo en las cámaras. Si se dan cuenta, ven unos cuadritos rojos y verdes en la parte de arriba, que es el tráfico de trenes. Cada cuadrito verde pequeño significa cada tren. Ese tren tiene un número de circulación diario y un número de composición que le decimos, un número de placa. Hoy, por ejemplo, tenemos desde el 1101 hasta el 1126, son trenes de línea 1, y desde el 2101 hasta el 2121 son trenes de línea 2. Ese es su número que no se cambia, pero a la hora de ingresarlos al servicio, ellos tienen un número de servicio asignado. Entonces, podemos ver los cuadros verdes que se extienden hacia adelante, indican la ruta que ellos tienen autorizados por medio del sistema de señalización. Y como les decía, podemos acercarnos acá al puesto de línea 2. Cada tren en tiempo real lo visualizamos desde aquí por medio del sistema de señalización y por medio de las cámaras. Por ejemplo, vemos el tren 210. El día de hoy ese es su número de servicio, pero su material es el 2116. Ese tren va a llegar al Paraíso vía 1, andén 1. Vemos por aquí el Paraíso. El Paraíso, andén, cabecera, vía 1. Cabecera es la parte de adelante del andén de línea de vía 1. Entonces, ahora que el conductor cierra las puertas, podremos ver en la pantalla LED que tiene tanto adelante como atrás el tren, él debe decir 210. Esto aquí lo podemos poner en pausa, podemos poner en retroceso, por cualquier tipo de incidencia. Está 210 y su dirección. Él va como va en el Paraíso vía 1, él va hacia Nuevo Tocumen. Si, por ejemplo, porque se puede dar el caso, ese tren, su servicio no es hasta Nuevo Tocumen, sino hasta el aeropuerto, que es la nueva estación del ramal, él diría entonces aeropuerto, cosa de que le puedan informar a los usuarios si ese tren les funciona o no, y muy parecido a lo que es el Metrobús. ¿Alguna otra pregunta? Si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Otra consulta, Sí, claro. si nos puede introducir acerca de las protecciones eléctricas que tiene el circuito del metro y aquí en el cuarto de control. Acá en el cuarto de control como tal tenemos visualización y ciertos controles tanto de cierre o apertura de dispositivos, como les decía. A lo largo de la línea tenemos el media tensión. Aquí tenemos el anillo de media tensión que tiene dos anillos, como todo equipo en metro, ya sea desde lo más básico hasta los equipos, hasta lo más complejo, ya sea de energía o de otros equipos, ellos están redundados. Acá tenemos un doble anillo como tal, el cual está prácticamente dividido a la mitad. Por cualquier evento que se dé, haya que alimentar desde una acometida hacia la otra. Eso para ambas líneas. Por ejemplo, si ven el primer diagrama, tanto de línea 1 como de línea 2, tienen unos disyuntores o lo que ven en amarillo acá en línea 1 en la mitad. Eso parte el anillo en dos y alimenta hasta cierto punto de la línea, por lo menos en línea 1 hasta Fernández de Córdoba, Ingenio aproximadamente, y de ahí en adelante es otro anillo. Si por alguna razón necesitamos alimentar porque se dañó una acometida, ya hacia la de 5 de mayo, y tenemos que alimentar obviamente la otra mitad de la línea, se cierra allí y eso entonces pasa la energía de ENSA hacia lo que tenía que alimentar Naturgy para poder mantener el movimiento de los trenes, de igualmente de manera degradada, porque tendríamos el 50% de la energía y puede darse el caso que la demanda es más y entonces quedamos sin energía.
Hay un proyecto a futuro, ya que por ahí veo un casco que alguien tenía de la CP. Ajá. A futuro, todavía no sé, Montenegro, si ya tenemos fecha, no se sabe. De cuando se den incidentes de energía, que no hay, o sea, porque se ha dado que hemos tenido como de 2 a 3 días, o sea, a lo largo del servicio como tal, de cierre de servicio por falta de energía, obviamente a nivel nacional, hacer una conexión con la CP para un movimiento mucho más degradado, pero por lo menos brindar un servicio a los usuarios. Como tal, la acometida, tienen 4 disyuntores, 2 de entrada, 2 de acometida y 2 de salida. Le decimos de salida porque es lo que entonces nos brinda energía a nosotros. Cualquiera de esos en algún momento dado podría fallar, y igualmente tenemos entonces posibilidades de intercomunicar, por así decirlo, la energía de un lado al otro. Ahorita hay uno abierto allí, ese es un seccionador de enlace para enlazar un camino con el otro y poder entonces tener energía por ambas canales de media tensión. Y los disyuntores de enlace que les decía que está prácticamente a la mitad de la línea, tenemos acá en línea 2 y en línea 1 de igual manera. Ese está en Brisa, si no mal recuerdo, y la ya está en Vía Argentina. Por lo menos acá en línea 2 se ve un poco más enredada la línea como tal de trenes por el tema del ramal, y el tema, se ven por acá una colita, yo no sé si han pasado por Villa Lucre, que hay un pedazo de viga que sale, no saben para qué, pues ese es un área de aparque. Puede ser tanto para trenes como puede ser para equipos de mantenimiento. Se le llama equipos viviales, equipos secundarios, solamente se utiliza en la noche. Ven los cuadritos como tal de cada tren. Las rutas que tienen autorizadas son las señales que tienen en verde. Si por algún momento dado, como le decía David, a nivel de señalización tocan un corte de circulación, por así decirlo, se llama BFU. Esas señales, las aledañas a la estación, se ponen en rojo, y en el caso tal no haya señal, como el caso de Altos de Tocumen, por ejemplo, lo que hace al tren igualmente, como internamente, le pone una señal en rojo y lo frena en su totalidad, independiente que no tenga señal cercana. Tenemos algunas preguntas específicas. Por ejemplo, le podemos preguntar cuál es la capacidad energética requerida para el funcionamiento diario del metro de Panamá, y cuál es la demanda de energía, si la conocen, megawatts, de las diferentes líneas que están en funcionamiento. El proyecto actualmente funcionalmente tiene la línea 1 y la línea 2. En cuanto a lo que viene siendo consumo de energía, nosotros consumimos alrededor de 84 gigas al año entre las dos líneas. La línea 1 actualmente, y está asociado un poco a lo que viene siendo lo que es la mejora de la tecnología en los sistemas de rectificación. En línea 1, nosotros tenemos subestaciones de tracción a base de diodos. ¿Okay? Tenemos 8 subestaciones de tracción, y en línea 2 tenemos 7 subestaciones de rectificación. ¿Okay? Por longitud, uno pudiese pensar que lo que viene siendo la línea 2 tiene mayor consumo de energía que la línea 1. Y no. La línea 1 tiene mayor consumo de energía. Y hay varios factores. Uno, tienes subestaciones subterráneas en los cuales tienes mayor demanda de refrigeración o enfriamiento. ¿Qué viene siendo lo que son los sistemas de chica? Eso es un punto. En la línea 2 no tienes chica actualmente. Así que no tienes que... esa carga no la tienes. 2. El flujo de usuarios en línea 1 es mayor porque ella recibe todo lo que viene en línea 2. Entonces tienes más carga en los cargas. Y por ende, mayor esfuerzo y todo lo demás. Así que por ende, tienes mayor consumo de energía. Aparte de eso, en línea 2 tienes un sistema de rectificación que te permite aprovechar o recuperar
la energía de frenado del tren. En la línea 1, si bien el tren regenera y cierto porcentaje se recupera, hay un porcentaje que es destinado totalmente a pérdida. En la línea 2, la pérdida, buscas la manera de retornarla a tu red a través de un producto diseñado que se llama GESO, que lo que te hace es que tu subestación sea reversible. O sea, generalmente una subestación de tracción de línea 1 es unidireccional, el flujo de potencia. El flujo de potencia en las estaciones de línea 2 es bidireccional. O sea, lo que no te consume un tren que esté traccionando en ese momento que va otro recuperando, simplemente regresa a la subestación. ¿Okay? Entonces voy a buscar la tabla para darte los datos más o menos de consumo y de demanda. Ok, la línea 1 puede tener una demanda en kilowatt de aproximadamente 9.600. Tu demanda en línea 2 es menor y puede estar cercana a los 7.200. Hay un mes que está más alta, hay otro mes que baja. Por ejemplo, este mes que pasó, lo que viene siendo el mes de mayo, fue un mes de mayor demanda. ¿Por qué? Porque hay variables que no controlamos nosotros, como la temperatura ambiente. Y este mes de mayo fue horrible. Entonces tus sistemas de acondicionamiento de aire trabajan más y todo eso incrementa lo que viene siendo la demanda. En consumo podemos estar cercanos a los 3.100 megawatt hora por mes, en el caso de línea 2. En el caso de línea 1, estamos cercanos a los 3.600. O sea, línea 1 consume más que lo que viene siendo la línea 2. En lo que viene siendo energía de tracción, en línea 2 el consumo viene siendo alrededor de 1.600, 1.700 megas al mes. Y aproximadamente el 15% de esa energía es recuperada a través de los sistemas de rectificación y frenado. ¿Okay? ¿Ese sistema nada más está en la línea 2 o también está en la línea 1? No, solamente está en la línea 2. Ok, en este punto vamos a sacar pecho. Lo que viene siendo ese sistema de rectificación solamente se encuentra en línea 2, una línea del metro de Londres, una línea del metro de Milán y el metro de Dubái. Así que en ese sentido, a nivel de tecnología, pues tenemos como que dice tecnología puntera y que no todo el mundo tiene. Así que en ese sentido, pues estamos como que dice a la vanguardia. Ahí escuchamos que habló sobre diodos en las subestaciones de la línea 1. Sí. ¿Nos puede hablar un poco más sobre eso, por favor? Ok. Nosotros tenemos el sistema de energía, estamos alimentados por la distribuidora. Así que nuestra energía, nuestro punto de conexión es en AC. El consumo de los trenes es a nivel de 1.500 voltios en DC. Lo que viene siendo la captación de alimentación de los trenes. ¿Ya? A nivel de trenes, en su momento los compañeros de material rodante les harán toda su explicación, pero te vas a encontrar con convertidores, porque allá tienes cargas que son en AC y tendrás otras que son en DC. Así que todo lo que vas a tener allá en el tren, eso va a ser una electrónica de potencia bien saludable. ¿Okay? Pero a nivel de lo que viene siendo subestaciones de tracción, la rectificación se hace en el caso de línea 1 a través de diodos convencionales. Es una belleza trabajar con diodos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. No tienes tanto tema de disipación de calor.
no tienes tema de ruido, no requieres mayor elementos auxiliares de refrigeración, que por ejemplo, en el caso de línea 2, que ya viene haciendo con tiritores e IGBT, cuando viene haciendo todo el proceso de rectificación, pasas de tener un sistema de rectificación sencillo a tener un sistema de rectificación más complejo, donde tienes exigencias de disipación de calor, tienes un ruido muy salvaje por el tema de las comunicaciones, y ya requieres un nivel de programación más complejo para poder tener ese equipo funcionando. ¿Okay? Así que desde un punto de vista de eficiencia energética, línea 2 es mejor. Me preguntas a mí como mantenimiento, déjame con lo de línea 1. Eso así por así no te falla. En lo que yo tengo que estar aquí desde el 2015 a la fecha, tú, Antonio, que has tenido más tiempo que yo, ¿cuántas veces hemos tenido fallos así en los sistemas de rectificaciones de línea 1? En línea 1 eso no da problema para nada. Eso no da problema. O sea, es una belleza trabajar con Diodoro. Por eso, es un sistema muy confiable. Sencillo, Dios de capacitor. Sencillo y eficaz. Sí, Así o sea, hace lo que tiene que hacer y ya está. Una consulta. Usted mencionó que en línea 2 utilizan tiritores y GBT, ¿verdad? Me parece. ¿Hay algún motivo para eso? ¿Para control o algo así? Sí, tienes que tener, hay una tarjeta. Ok, ¿qué pasa? Tienes que ver todo lo que son los temas de ángulo de disparo, también entender lo que viene siendo el flujo de potencia. Porque ¿qué pasa? Acá tienes un sistema que es totalmente dinámico. Tú puedes tener un tren enfrenado y puedes tener otro tren en tracción que estén ligados a una misma subestación. Entonces, tienes que tener, estás rectificando, pero también tienes potencia de entrada. ¿Okay? Entonces, todo eso lo tienes que programar. Y hay una tarjeta, que es la misma tarjeta que controla el tren, es en la que tú centralizas todas las señales que van ligadas a lo que viene siendo el sistema del GESO. Entonces, otro de los temas que tienes que cuidar es el tema de temperatura. Uno de los puntos críticos de la electrónica de potencia, no tanto ya del diodo, pero sí ya cuando entras en temas de IGBT y tiristores, es el tema de la temperatura. Una de las variables más sensitivas de estos sistemas de recuperación de energía es el tema de la temperatura. Entonces, en esta tarjeta están todo lo que son las señales de temperatura, los niveles de corriente, porque tienes que monitorear eso. ¿Okay? Y tienes que tener una integración con lo que viene siendo los equipos que alimentan al sistema de rectificación, de modo tal que si tú tienes un mínimo fallo, la protección la voz arriba se abre. ¿Okay? Entonces es una integración muy interesante. ¿Cuáles serían los principales problemas que tienen a la hora de suministrar energía a cada uno de los sistemas dentro de las dos líneas que tienen? Si hay problemas a veces que por lo menos aquí tenemos una baja tensión o algo, si tienen algo para corregir inmediatamente el daño. Okay. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que la electrónica de potencia, si bien es cierto, facilita muchas cosas, es uno de los mayores causantes de distorsión. Distorsión de armónicos principalmente, distorsión del factor de potencia también. Digamos, a nivel de red interna, pues sí hemos hecho estudios. Hay algunas cargas puntuales que son críticas, que sí se han visto afectadas. Pero digamos, eso como que dice un reto interno que hay que asumir. A nivel externo de suministro,
sí es un reto la estabilidad de la red. Pero, o sea, en ese punto no es un reto nuestro. Es un reto que tiene que asumir la autoridad competente, que es la SEP. O sea, como estamos hablando de lo que viene siendo un sistema integrado, lo que le ocurre a la distribuidora, acá se percibe. Y a veces, dependiendo de lo que le ocurre a TESA, a nosotros nos afecta. Eso, como quien dice, en cuanto a la calidad del suministro. La alimentación que vamos a estar brindando en ese punto es de 1500 volts en corriente directa. Algo de eso tal vez lo vieron con Héctor, ¿no? A nivel de la transformación que sufre la energía en ese punto. Y en esta zona de patio también la particularidad que vamos a ver es que los rieles están unidos por juntas que le llamamos juntas mecánicas, que las podemos ver un poco ahí. Son juntas que tienen pernos y unen los rieles para darles continuidad. En la vía principal lo hacemos de una manera distinta, se hace con soldadura de tipo aluminotérmica, que es una soldadura básicamente de una fundición que crea una unión monolítica entre los dos segmentos de riel. Digamos, qué cosas llevamos de diferente en la vía principal que en patio son las velocidades. La velocidad máxima de circulación en patio es 15 km por hora y precisamente porque, digamos, estas juntas van a generar, y lo podemos escuchar cuando entra un tren, unos ruidos porque hay cierta separación. En la vía principal no se escucha nada de eso porque la continuidad que le da la soldadura nos permite ahorita mismo velocidades máximas de 90 km por hora en vías principales. Bueno, básicamente es eso. Estamos prontos no, bueno, falta un poco de tiempo para recibir la línea 3. Un sistema completamente distinto a nivel de lo que es la vía. Ya es un sistema de monorriel, donde cambia el tema de ferrovía, de vía de rieles de acero, a un sistema de un monorriel, que es un sistema de concreto. Así que podría cerrar con eso, en función de las diferencias que vamos a tener con futuros proyectos, ¿no? Que vengan ya ingresando a la línea de metro. Entonces, puedo iniciar diciéndole que el tren necesita corriente para poder movilizarse. ¿Qué tanta corriente? Necesita 1500 voltios de corriente continua para poder llegar a algunos aparatos donde ellos van a hacer van a transformar esa energía y se la van a entregar a otro componente. Me informaron que querían hablar específicamente de los motores. Bueno, los motores, antes de recibir la corriente de 1500 volts de corriente continua, pasan por un ondulador que es básicamente un convertidor que transforma esa energía de corriente continua a corriente alterna de una forma trifásica, donde llega a un filtro para poder llegar hacia los motores. Entonces, los motores necesitan 150 kilovoltios para poder iniciar, que es lo que normalmente necesita un chiller, un compresor o hasta los motores que utilizan para generar energía. El tren tiene diferentes subsistemas, está dividido en diferentes subsistemas. Por mencionarles uno, son el sistema eléctrico, sistema de frenado, sistema neumático, puertas, caja, bogies. ¿Por qué les menciono esto? Porque los motores están en el subsistema de bogies. Entonces los bogies son como los cajones que sostienen la caja superior del tren. Y ahí están entonces las ruedas y el sistema de frenado. El sistema de frenado es un sistema electrodinámico donde utilizamos dos tipos de frenado, eléctrico y neumático. El sistema eléctrico o el frenado eléctrico va a ser producido por los motores, porque nuestros motores son asíncronos. Ellos producen energía para poder mover el tren y también rebobinan para poder causar un efecto de frenado hacia los trenes. El sistema eléctrico o el frenado eléctrico va a funcionar desde
de los 10 kilómetros hasta los 80 kilómetros por hora. Nuestros trenes tienen un gobernador de kilometraje que solamente llega hasta 80 kilómetros por el gobernador. En especificaciones de mantenimiento o de fabricación, el tren puede llegar a un recorrido de casi 175 kilómetros. Nosotros no lo podemos hacer aquí, no tenemos las vías para poder que ese tren llegue a 175 y por eso es que nuestro perfil de vía nos permite llegar hasta 80 kilómetros por hora. Entonces usted se preguntará en qué momento entra el frenado neumático. El frenado neumático comienza a trabajar cuando el tren tiene una velocidad de 0 a 10 kilómetros por hora. Es full neumático. Y ustedes se pueden ver cuando hay algún conductor que está manejando de una forma manual, no sé si se han montado una vez en el tren, cuando son nuevos y todavía no tienen la pericia, ustedes ven que el tren hace esto. Porque el sistema neumático trabaja es un sistema de freno como tienen las mulas. Tienen pastillas de freno que accionan una precarga de aire para pegar entonces a los discos de freno. Entonces, si no tienes la pericia, entonces lo que vas a hacer es que le vas a pegar la pastilla al disco de freno y vas a provocar un frenado brusco. Nuestro tipo de frenado también hacemos un frenado mezclado, un cross blending, que es lo mismo, un frenado, una mezcla de frenado, donde se utiliza en lugares donde tenemos una curvatura o tenemos un perfil de vía donde el tren tiene que moverse hacia un lado. Entonces, ¿cuándo se utiliza eso? Porque el sistema de frenado de los motores el motor está hecho para frenar y producir energía, pero su principal propósito es producir energía para mover el tren. Entonces, cuando tiene una demanda que sobrepasa la demanda de freno que tiene el motor, entonces utiliza el sistema neumático para entonces hacer esto. Las pastillas hacen esto con el disco de freno. Ok, mi nombre es Luis Navarro, soy jefe de departamento de sistemas electromecánicos y ferroviarios para el equipo de proyectos del Metro de Panamá. Y atendiendo la consulta de ustedes de cómo estamos evolucionando y cómo estamos creciendo como Metro de Panamá, en efecto tenemos ahorita mismo en ejecución 2 proyectos en fase de construcción dura, ¿no? Tenemos el proyecto Línea 3 y tenemos la extensión de la Línea 1 hacia Villa Zaita. ¿Okay? El proyecto Línea 3, que es información bien conocida, son 24 kilómetros de línea de tipo monorriel, ¿okay? Metro tipo monorriel, donde estamos ahorita en un 40% de avance, grosso modo. Ya tenemos las estructuras de estaciones bastante adelantadas, el patio como tal ya tiene un 41% de avance. Una noticia que salió hace poco fue la prueba de los aparatos de vía, ya tenemos la prueba de aparatos de vía en patio, ya estamos iniciando con esas instalaciones. Así que pues estamos previendo seguir encaminados, ¿no? En poder completar dentro de los primeros 54 meses que están estipulados en contrato la primera fase del proyecto. Para la extensión de Villa Zaita, estamos hablando de números similares también, es una sola estación, 2.6 kilómetros de extensión de línea. Es el mismo sistema que la línea 1, porque una extensión que va a estar integrada. Es una estación que está previsto para ser un punto de intercambio importante con el sistema de transporte urbano de bus, también para los taxis. Adosado a la estación se está generando un intercambiador de buses que se prevé con 16 dársenas de buses, más 2 plantas de estacionamientos vehiculares, alrededor de 600 estacionamientos vehiculares. La idea es que sea todo un punto de llegada y de concentración de los usuarios, ¿no? Todo eso que estamos viendo ahorita como terminal en la estación San Isidro, nos lo estamos llevando hacia la estación Villa Zaita para que sea ese nuevo punto foco central de comunicación y de entronque vial que viene desde todo Panamá Norte, ¿no? Es lo que se prevé para esa estación. Son andenes un poco más grandes del resto de las estaciones, previendo el volumen que va a estar ahí. Y a nivel de sistema como tal, pues las adaptaciones que necesitamos para esta nueva estación. Ya nuestro sistema de control de trenes está previsto para un intervalo mínimo de 90 segundos. Eso lo estamos extendiendo también para la estación Villa Zaita, eso se va a mantener. Y es lo que tenemos como ejecución en este momento, porque ya el proyecto del ramal al aeropuerto, si bien estamos cerrando detalles, es un proyecto que a nivel de ejecución podemos dar por concluido. ¿Okay? A nivel de gestión todavía nos faltan algunos detalles, pero como ejecución ya lo tenemos completado, ya estamos prestando servicio. Se prevé
Está en análisis todavía y en discusiones la conexión completa con el aeropuerto, ¿no? Hay temas de alcances, temas de definiciones técnicas que tenemos todavía que acotar, pero se está previendo esa conexión. Sin embargo, como estación ya funciona, ya estamos operando. Sí, ¿cuál sería el proceso involucrado a la hora del desarrollo de un proyecto del metro? Incluso lo que viene siendo cómo se selecciona la ruta, cómo se selecciona la infraestructura por la carga, la demanda que va a tener de la zona, si la gente que se va a montar y eso, cómo es el proceso para todo eso, desde la concepción del diseño de realizar un metro hasta que se realiza. Como gestión completa, ¿okay? Tú tienes primero un estudio preliminar con el que defines gran parte de lo que el proyecto va a hacer. Defines detalles de trazado, defines un presupuesto inicial, defines tecnología, analizas algunas opciones, ¿ok? Luego pasamos al proceso de licitación como tal, armamos un pliego de cargos, se va a la licitación y luego entramos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, que son licitaciones de proyectos llave en mano que involucran diseño y construcción, ¿ok? Donde entras con ese estudio preliminar que hiciste, eso se convierte en el diseño preliminar con el que tú sales a licitar, ¿ok? Ese diseño preliminar le permite a los distintos contratistas tener una misma base de diseño al momento de presentar ofertas. Por eso es que haces todo ese proceso, ¿no? Para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades al momento de presentarte una oferta, sobre todo importante en una licitación internacional como las que hacemos nosotros. Pero luego viene la etapa de diseño, porque tú en ese pliego tienes todas las especificaciones técnicas que conllevan la seguridad, nivel de servicio, tecnología, etcétera, con la que tú quieres poder contar, el servicio que tú quieres ofrecer. Ahí están los parámetros. Entonces, enmarcados en ese pliego de cargos, tú vienes a toda tu etapa de diseño ya con tu contratista escogido. Y de ahí, bueno, tu planificación, tu ejecución y tu construcción. Luego la puesta en servicio. Ahora, nosotros tenemos ya aprobado y ya ejecutándose el proyecto de red maestra. Eso fue un primer estudio que se hizo. Hubo después una reevaluación de ese estudio que ya se había realizado y tenemos ahorita definida la red maestra de Metro de Panamá. Eso lo lleva el equipo de planificación. Nosotros tenemos una oficina de planificación como tal, ¿okay? Con quienes no solo definimos esa red, sino quienes llevan también el estudio preliminar de cada una de esas líneas y con quienes definimos cuál debe ser ese orden de prioridad de cada una de las líneas. Con eso sabemos, por ejemplo, que la que habíamos definido como 4 debe ir después de la que definimos como 5. ¿Ok? Todo va en demanda, en el servicio que se quiere ofrecer, en cuál es la vertiente que quieres alimentar, cómo tienes distribuida tu ciudad. Entonces, línea 1 se definió con eso, con esa gran demanda que había en un sector de gran movimiento económico, porque es una línea que te lleva de norte a sur, en toda, atraviesas el área de comercio en la ciudad, ¿ok? Y luego tienes la línea 2 que te alimenta a toda esta zona del este, muy cargada a nivel residencial, y lo llevas hacia esa zona de gran movimiento económico, ¿ok? Con la extensión de la 2 terminarías de cerrar ese primer anillo en el área metropolitana y ya tienes un gran movimiento para cubrir esa otra zona de gran movimiento comercial que también te alimenta a sectores residenciales importantes. Entonces, en ese sentido se va moviendo la definición de las redes, ¿no? Y así mismo se definió esa importancia de la línea 3 para traer todo este sector también muy residencial del área oeste, traerlo hacia la ciudad. Ya luego es toda esa gente que vas a tener en la ciudad, cómo la mueves, ¿no? Entonces, esa definición del resto de la red. Eso es un poco el esquema de cómo se hace la gestión del proyecto completo, ¿no? Y los principales obstáculos y desafíos a la hora de implementar todo eso, ¿cuáles serían en tu experiencia? El primer obstáculo, el primer obstáculo es el contratista, lamentablemente, ¿ok? Porque al momento que ya tú sacas a licitar el proyecto, empiezas primero la parte presupuestaria que tienes que tenerla garantizada y entramos con toda la burocracia estatal que es natural, que existe y empiezas con todos los rollos presupuestarios. Segundo, hacer cumplir las especificaciones técnicas. Tú no puedes ser muy cerrado tampoco porque
es el contratista el que tiene un equipo de diseño fuerte. Tienes los diseñadores, tienes conocimiento internacional y eso tú lo quieres poder aprovechar. Pero como buen contratista va siempre a tirar para su lado en lo que le resulte más beneficioso para cumplir con un cronograma. Y tú lo que necesitas como entidad estatal es ser lo suficientemente robusto para contrarrestar esa posición del contratista y hacer velar porque todo eso que ya tú programas dentro de tu pliego, tus especificaciones, tu nivel de servicio, lo puedas cumplir de la mejor manera posible. ¿Okay? Así que esos serían los primeros obstáculos. De allí, todo el tema de liberación de área. Es un tema importantísimo, es un tema que da muchísimo problema, pero problema en el sentido que tú no quieres afectar a la gente. Tú quieres que tu proyecto sea beneficio total. Pero hay una gran parte que es afectación. Afectación en los servicios públicos, afectación a las personas. Tienes que adquirir terrenos, tienes que reubicar fincas, tienes que... Nosotros no entramos en el proceso de expropiación, nosotros adquirimos los terrenos cuando hace falta y nosotros tomamos la servidumbre que se nos asigna. Pero hay muchas construcciones que están en servidumbre, ¿no? Entonces está todo este apoyo a los comercios que se ven afectados por esto, porque resulta que pareciera que el metro atravesó una acera y le quitamos unos estacionamientos a la gente, pero es que está en servidumbre. Entonces hay que tratar de buscar cómo afectar lo menos posible, porque es un proyecto de beneficio social también. Así que yo entendería que los grandes retos son esos, es cómo afectar lo menos posible, ya cuando estamos hablando de la ejecución, ¿no? Cómo afectar lo menos posible, cómo gestionar el presupuesto de la mejor manera y cómo contrarrestar a esa maquinaria, ¿no? que es el contratista de cara a la ejecución de una obra y que el contratista pues tiene bien claro sus objetivos. Ellos quieren entregar un proyecto en tiempo y con el mayor beneficio económico posible. Nosotros necesitamos poder entregar a tiempo, sí, pero que sea un proyecto con el mayor beneficio de servicio, de poder llevar el mejor servicio posible. Eso es lo que nosotros siempre buscamos. Ya luego en la etapa de planificación como tal, cómo definir una mejor ruta, cómo establecer una mejor tecnología, porque el problema son los tiempos. Desde el momento en que tú haces un plan hasta el momento en que lo ejecutas van pasando años. Entonces, ¿cómo haces que eso que definiste en su momento siga siendo el estado del arte lo que quieres llevar, ¿no? Ojo, siempre el estado del arte de cara a que sea tecnología probada, ¿no? No quieres que vengan a inventar contigo. Eso nosotros tenemos nuestros pliegos bien cubiertos en ese sentido, de que sea pues lo último que está, pero siempre tecnologías probadas, ¿no? Entonces, esa es un poco de las dificultades que te vas encontrando en el camino. En la etapa inicial, la línea 3 iniciará con 24 trenes, ¿ok? Sin embargo, el patio está dimensionado, y no te quiero mentir, para 50 trenes estacionados, ¿ok? Porque es tu dimensionamiento final de flota, ¿ok? Eso pensando en un intervalo de 120 segundos, que es el intervalo máximo que va a tener la línea 3. Es un poco más alto que el de la línea 2, y todo tiene que ver con el cambio de sistema también. Pero es un intervalo que nos permite cubrir la demanda, ¿no? Estamos hablando de 30.000 pasajeros hora sentido, y con eso pues se prevé que podemos cubrir la demanda estimada para la zona. ¿Por qué decidieron cambiar el sistema de rieles para la línea 3? Ahí hubo un poco de tema económico, en el sentido que tenemos una cooperación internacional con el gobierno japonés. El sistema monorriel ya está bastante probado, está bastante hecho, y nosotros estamos aplicando el sistema monorriel para un metro pesado, que es una aplicación que estamos nosotros desarrollando. Pero también pesó mucho el trazado. Es una línea que tiene pendientes muy pronunciadas, curvas muy cerradas, donde ya el sistema ferroviario, esa interfaz hierro-hierro que te da la ferrovía, se te quedaba un poco corta, ¿okay? Para lo que se quería hacer, y te involucraba una intervención mayor a nivel de terreno para alinear mejor el trazado, ¿okay? Entonces esos fueron los dos temas que pesaron un poco más al momento de escoger la tecnología. Cada una tiene sus beneficios, cada una tiene sus inconvenientes también, y es parte de lo que hay que trabajar dentro de la gestión del proyecto para tratar de sacar el mejor beneficio posible para la línea. Y siguiendo la línea de la recuperación de energía de la línea 2, ¿el resto de la línea futuro tendría la misma tecnología? Nosotros estamos evaluando la eficiencia de esos sistemas, ¿ok? Porque, por ejemplo, a nivel de la línea 2 se está logrando una eficiencia o un aprovechamiento, si no me equivoco, del 30%, que no es despreciable, eso es considerable, ¿ok?
Sin embargo, la inversión es importante, porque el costo de una subestación de línea 2 es 3 veces el costo de una subestación de línea 1. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengamos toda una retroalimentación alrededor de costo de mantenimiento, costo de implementación, costo de reemplazo, cuando lo pones en contraposición con el beneficio que estás sacando a nivel de eficiencia energética y los sistemas que se van a ir desarrollando, es decir, las nuevas tecnologías que vas a tener disponibles en el momento del mercado cuando vas a desarrollar tu obra, pues eso es lo que toma lugar. Esta es la subestación de tracción de Pati Talleres, donde también tenemos una parte que también alimenta las vías principales, y tenemos esta parte de acá que es la que alimenta las vías de Pati Talleres. Nuestra alimentación de línea 1 es 13.8 kilovoltios en corriente alterna. Estos son nuestros interruptores de media tensión, que son los que reciben la energía. Como le dijeron, nosotros tenemos 2 alimentadores en 5 de Mayo que vienen de Naturgy y 2 de ENSA que entran allá en Estación Los Andes. Bien, los alimentadores son estos, este y este. Lógicamente uno va a estar cerrado y el otro va a estar abierto. En caso de fallar uno, este automáticamente se abre y este cierra. La basculación la hace de manera automática. Apenas él sensa que no tiene energía, él va a hacer el cambio hacia el otro alimentador. En dado caso de que lo perdamos toda la cometida, de que Naturgy tenga un problema y perdemos las 2, pues lógicamente nos vamos a quedar sin energía aquí. ¿Qué es la maniobra que se hace? En Vía Argentina tenemos un disyuntor de enlace que puede alimentar desde Los Andes hacia acá y viceversa. Podemos alimentar de 5 de Mayo hacia allá arriba. Bien, estas son unas alarmas que tiene aquí como ven, como les mostré, pues este está cerrado y este está abierto. Tenemos como se le dice, el preferente, o sea que este es el preferido, o sea que este es el que se mantiene cerrado, y este en caso de emergencia se va a cerrar este. Y tenemos nuestro disyuntor de media tensión. Este va ligado al transformador. Como les di aquí, nosotros tenemos una parte que alimenta las vías principales, que es desde Estación Albrook hasta San Isidro, que es nuestra vía principal. Y tenemos el otro asociado, que es el de aquí de las vías de Pati Talleres. Entonces por eso encontramos 2 disyuntores de media tensión. Y este es su relé de protección. Como antes alguien preguntaba de los temas de protección, pues bueno, estos son los relés de protección de cada. Y pues tenemos diferentes protecciones como son falla tierra, alta tensión, baja tensión, cortocircuito y todo eso. Entonces, pues él a detectar algo, pues lógicamente se va a mandar a abrir. De esta carga va directamente a los transformadores. Este transformador es el que hace la reducción de los 13.8 a 11.177 voltios. Lógicamente, con el banco de capacitores y los diodos, ese voltaje sube. Usted sabe que cuando una fuente, ustedes tienen 11 voltios en alterno, le ponen los capacitores, el rectificador, pues el voltaje sube un poco más, ¿no? Bueno, acá mismo se aplica lo mismo. Entonces tenemos 11.177 y con los diodos y los capacitores pues llega a 1.500. Bien, un transformador de 3.500 kilovatios. Y esto, por decirlo así, no está en todas las estaciones. Son algunas estaciones donde tenemos inyección de energía. Aquí tenemos de aquí, de ahí brincamos a 5 de Mayo, la que sigue Santo Tomás, después sigue Vía Argentina, Estación Ingenio, Pueblo Nuevo, Pan de Azúcar y San Isidro. Esas son donde están las subestaciones de tracción. Así que no en todas las estaciones hay subestaciones de tracción. Eso es importante. Todas están inyectando y si en algún momento tenemos alguna falla, pues hay una señal de hilo piloto
que la emite la misma subestación y te manda a abrir las subestaciones continuas a ella. Entonces podemos tener hay un corto por lo menos aquí, él manda una señal y él manda a abrir la que está en 5 de mayo para que no inyecte hacia acá. Bien, este es el conjunto rectificador, lo conocemos aquí de rectificador. Aquí es donde se encuentran los diodos y los capacitores que hacen la replicación de la corriente alterna que viene del transformador. Importante lo que le mencionamos allá primero al principio, allá en el CCO. Este es nuestro detector de tensión riel-suelo. Este dispositivo, al él censar un voltaje por encima de 110 voltios, él se va a cerrar y va a mandar ese voltaje a tierra. Este es el voltaje que puede de retorno, o sea que el voltaje sale por positivo y tiene que regresar a su origen por alguna forma. Bueno, él regresa por negativo. Si ese voltaje en el riel sobrepasa los 110 voltios, él se va a cerrar y va a mandar a masa, a tierra, que es diferente a negativo. Entonces, si ven aquí, ahorita van a ver, esto cuando pasa un tren, normalmente él va a subir. Posiblemente haya un movimiento de tren aquí. Es lo que hace que a partir del 110 voltios él se va a cerrar y va a mandar ese voltaje, ese sobrevoltaje lo va a mandar a tierra. Es probable que llegue en alguna ocasión ponte que haya 2 trenes inyectando o sea, regresando el voltaje hacia el mismo punto. Entonces puede ser que ese voltaje en ese momento sobrepase los 110 voltios, que es lo que está seteado él. Él a 110 voltios, él automáticamente va a cerrar una cuchilla adentro que tiene. ¡Tac! Y ya, se queda cerrado. Hasta que ese voltaje remanente desaparezca. ¿Y ahí se forman arcos o algo? No. Más bien es que es como una corriente parásita que queda ahí. Pero puede ser peligroso que un usuario de repente, de lo que le comentaba yo, que a veces baja a buscar algo, qué sé yo, y eso puede ser peligroso. Entonces, para eso está este mecanismo de este dispositivo. Para que esos remanentes de voltaje se vayan a tierra. Ya, simplemente. Pero no es lo normal que esté un usuario en la vía, ¿no? Pero de todas maneras se hace por protección. Y este es el interruptor que abre y cierra la parte de corriente directa. Son los interruptores ultra rápidos para poder manejar la cantidad de corriente que maneja. Entonces, si vemos el estado de él, esta es la barra y esta es la carga al final. Entonces tenemos aquí 1600 voltios, se le dijo 1500, pero ese voltaje no es exactamente que tiene que ser 1500 voltios. Al final eso puede variar. Aquí pues porque ahorita mismo no hay circulación de trenes, aquí aquí los trenes no están pasando cada rato, es 2 o 3 trenes que se están moviendo y ya. Entonces por eso ven esos niveles de voltaje a ese punto. Si ven aquí en esto dice que está remoto, esto está haciendo ahorita mismo, el CCO tiene el comando de este dispositivo ahorita. O sea que ellos lo pueden abrir y lo pueden cerrar. Mientras esté en esa posición, pues bueno, lógicamente acá yo no puedo darle comando de apertura porque no tengo Y si yo lo puedo cambiar aquí, pero aquí todas las maniobras que se vayan a hacer tienen que estar autorizados y tienen que tener conocimiento del CCO. Yo no puedo tocar nada aquí, si lo hago me meto en un problema. Así como ellos le dijeron allá cuando presionaban la seta de emergencia nos botaban a todos, bueno, yo hago una maniobra aquí y me van a botar. O sea, yo no puedo tocar nada aquí sin autorización del CCO. Bueno, vemos que el LED indicador nos dice que está cerrado y pues si hay alguna falla o algo, pues también nos vamos a dar cuenta. Este es el relé de protección de este interruptor. También tiene las mismas protecciones de falla tierra, de voltaje, de alto voltaje, bajo voltaje y todo lo que tiene que tener un relé de protección. Si ven aquí unas llaves, son unos mecanismos de enclavamiento para hacer la consigna del equipo. Ponte que yo voy a hacer un trabajo aquí, o sea, por seguridad, no es nada más cortar la tensión, sino que yo puedo venir y desacoplar el disyuntor para que nadie lo pueda operar. Entonces,
Yo con una manivela, yo tengo que, como le dije, pido autorización al CCO, lo abro y pues puedo hacer mi maniobra aquí y desacoplar el interruptor para que nadie lo pueda operar. Con una consigna igual de, bueno, yo no sé si ustedes en la parte eléctrica conocen los procedimientos, más o menos. Bueno, de la misma forma, por eso está este mecanismo aquí para desacoplar el disyuntor.